Aquí comienza No es una casa, el programa donde conversamos sobre el hogar, el barrio y la ciudad que habitamos. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No es una casa. Todos hemos tenido algún espacio que hemos habitado de distintas maneras. Y ese espacio podríamos decir que ha sido una casa, pero sabemos también de que ese espacio ha tenido aprendizajes, guarda ciertas rutinas, ciertos recuerdos en nuestra memoria, que luego también van de alguna manera dibujando los pasos que vamos dando en el futuro, generan vínculos, finalmente producen experiencias que son vitales, más allá de únicamente las cuatro paredes y el techo. Por eso decimos que una casa no es una casa, sino que es un lugar donde construir finalmente futuro, donde va pasando la vida, donde se van generando los vínculos que también más nos caracterizan. Bueno, cómo habitar tal vez de distinta manera los espacios se trata justamente el capítulo de hoy. Nuestra conversación hoy día es que tenemos en nuestro programa justamente a Francisco Melo, a Pancho Melo, así que Pancho, muchas gracias por estar hoy día acá presente en No es una casa. Gracias por la invitación. Me parece muy interesante el hecho de escarbar como en el concepto del valor del espacio, de la casa, del hogar, y cómo impacta y te acompaña durante toda la vida. Y te lo comentaba antes, tiene que ver también como uno, ahora estoy pensando, que uno habita espacios. Por ejemplo, cuando uno hace una producción, habita un espacio durante un periodo más o menos largo, que es tu set. Y el set también tiene una vida. Y tienes que, y a mí me gusta ir vinculándome y se va deteriorando y hay muchas cosas. Pero el set de televisión o tu casa o tu oficina también forma parte, hay algo, hay Es una una... forma de hogar, tiene algo de hogar, Sí, sí. ¿cierto? Entonces empiezas a generar ciertos lugares donde guardas los guiones, donde guardas tu celular. No sé, ahí uno se vincula. Es bonito como uno aprende a vincularse con los espacios. Uno se vincula. Está bueno, yo creo que vamos a volver sobre esa frase en la conversación. Fíjate que algo que me llama la atención es que a las personas que hemos invitado a conversar en el podcast de No es una casa, como que nadie sabe mucho a lo que viene. ¿Cachai? Así como, a ver, ¿de qué se trata? ¿De qué vamos a hablar? Y justamente yo creo que parte de la gracia que tenemos en esta conversación es como ese viaje. Sí. Porque de alguna manera, a través de tu historia, vamos a viajar en el fondo por esos barrios que te ha tocado habitar o esos hogares de distintas formas, no solamente hogares de vida donde llegas a dormir, sino que también donde has podido trabajar o producir o actuar. Y desde ahí se va generando una conversación sin darnos cuenta de nuestro país, de nuestra convivencia, ¿cierto? De lo que somos. Eh, y solamente un detalle, una infidencia. ¿Tú sabes cuál es el primer recuerdo que yo tengo de Pancho Melo? ¿No? Te voy a contar. Qué ¿Ah? Sí, miedo, te qué voy a miedo contar. me da Es que este esto, recuerdo. esto es una primicia. No, lo que pasa es que yo estaba como en sexto básico, yo creo, por ahí, ¿ya? O ¿Ya? quinto básico, no sé, tuve haber sido como esa edad. Yo estaba estudiando en el colegio San Ignacio del Bosque. Ah, ok. ¿Ah? Y me agarran, me sacan de la clase, yo creo como a 300 cabros, ¿ya? Nos sacan en el fondo a los cuartos, quinto, sexto, ponte tú, nos mandan toda la cancha, A correr. estamos todos ahí, y yo solamente recuerdo a un flaco adelante, era como tú haber sido como algo así más o menos en invierno, está ahí como con algún tipo de bufanda, con un megáfono, porque estábamos practicando todos como una coreografía o algo Sí. por el estilo. Entonces te recuerdo así, yo decía, porque pude empatizar contigo. Porque en ese momento yo ¡Wow! dije, ¡Qué buena! imagínate estar tratando de manejar en el fondo a 300 cabros chicos que se muevan todos al unísono en una No. coreografía. Ahora todo a la izquierda, todo a la derecha. Así que ese es mi primer recuerdo que tengo de Pancho. Y Mira, qué mira. bueno que digas que empatizaste, porque uno dice tan Sí, chico, claro. No, fueron ciertas ideas que hicimos justo con el Felipe Castro, de armar, que generalmente eran para presentaciones en los campeonatos en el Estadio Nacional, claro. donde se veían más de arriba y ustedes abajo no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo, salvo que Claro. tenían que correr para allá y armaba unas coreografías gigantescas, nos volvió un poquito locos. Pero mira, o sea, estuvimos ahí Sí. luchando. Claro, pero fue divertido porque después fue justo el periodo, te diría, que antes de que empezara a aparecer más fuerte en las teleseries. Claro, claro. Entonces, cuando empezaste a aparecer,
todos nosotros que empezamos a crecer con esas teleseries, ¿cachai? Decíamos, oye, pero ahí está el flaco que nos ayudaba Sí. con el megáfono en la coreografía. Sí, para mí la tele me fue esquiva, entonces yo me dediqué a hacer clases y en el San Ignacio hice clases de segundo básico hasta cuarto medio, mucho. Yo vivía en el San Ignacio y después y también en la Mesonet y en la Teresiana. O sea, esa era mi fuente de ingreso junto con el teatro en las tardes. Entonces, claro, ahí no era una figura que salía en la tele. Oye, y respecto así, si nos vamos a los inicios de tu historia, donde tú creciste, por ejemplo, ¿cuáles fueron esos primeros barrios, esas primeras casas que te vieron nacer, crecer, irte formando, socializando por primera vez? Bueno, muy cerca del San Ignacio. Yo soy de una familia, somos 6 hermanos, madre y padre. eh, Y mi padre, yo creo que estratégicamente, claro, trató de tener unas casas cerca. Mis hermanas estaban en ¿cómo se llamaba? El, no es la Girouette, no, el que queda en Perú al día, que ya no existe. La heroína española, o sea, francesa. La, No tengo forma de ayudarte. ¿Ah? la heroína francesa, luchadora. Y Juana de Arco, el Jeanne d'Arc. Mira, Gracias. muchas gracias, Maite. Ahí. Estaba en el Chantal, que queda en Pedro Valdivia. Y bueno, nosotros en San Ignacio. Entonces, mi primera casa de recuerdo, si bien yo nací en otra, estaba en el bosque con Diego Almagro, frente a una plaza, frente a la Plaza del Bosque. Ah, está ahí al lado. Está ahí. Estaba al lado, sí. Claro. Pese a eso, igual mi papá nos llevaba en auto, que uno decía, yo lo miro con perspectiva y decía, ¿por qué? Después ya no, más grande, pero había un viaje. A mí en general el colegio no me gustaba mucho y sufría, entonces mientras más largo fuera el viaje para desprenderme, bajarme de ese auto y sufrir, porque tiene relación con lo importante y fundamental que es mi casa, mi hogar. Yo siempre, hasta el día de hoy, termino de hacer mis responsabilidades y mi objetivo es volver a mi casa. No pienso, voy a hacer el carrete. Y bueno, y en ese espacio, que era una casa grande donde vivíamos 8 personas, eh, eh, yo recuerdo, o sea, lo que me gustaba tenía que ver como con los recovecos. Y trato de acordar, y hace muy poco, hace un par de semanas, pasé frente a la casa. Con la nostalgia del pudor de repente tocar el timbre y decir, déjenme pasar. Claro. Me da más pudor aún porque uno dice, si me conocen va a ser más raro todavía decirle qué le pasa a este que sale en la tele o en el Instagram. Pero hay espacios, como había un cuartillo donde uno ¿cómo se llama? Echaba la ropa sucia y donde uno se escondía cuando jugaba de la escondida. Recuerdo que en la pieza oscura, otro juego extraño, me corté la lengua. Puras cosas como de actividades que eran muy emocionantes. Y además, la potencia que tenía el jugar, teníamos la plaza, cómo uno jugaba a la calle. No hay una crítica del día que en el celular o en la vida interior con los juegos, no, pero la vida de juego con los amigos del barrio generaba, yo recuerdo esas como llamadas como a entrarse porque ya es un poquito tarde o hay que ir a comer y uno transpirado de tanto que jugó ¿cómo se llama? En la plaza. El vínculo con los vecinos y no el vecino de al lado, que es un poco el vínculo que uno tiene ahora, o salvo por los WhatsApp de los vecinos, pero por seguridad, para que nos roben menos, para el histerio, pero allá no, era el de allá, el de acá, el de más allá, el que inventaba cosas. Esa vida de barrio me genera cierta nostalgia. No digo, ¡ay, qué pena! ¡Ay, qué lindo era esa época! No, pero hay cierta nostalgia linda de recordar que era distinto. De jugar en la calle, jugar tenis en la calle. Y viene auto. Uno hacía eso. Claro. Jugaba y venía auto. Ahora eso no está dentro de las posibilidades, veo yo, en los niños. Pero fue fundamental, y es un espacio en el cual yo sigo visitando. Si paso por ahí, miro, y si puedo pasar y desviarme un poco para pasar frente a mi casa o ver cómo ha mutado la plaza del bosque, también me gusta. O sea, es un eje fundamental dentro de la historia de mi vida, de mis recuerdos. Es bien impresionante porque, bueno, yo soy de unos barrios bien parecidos. Viví, no sé, en el fondo hasta los 22 años, 23 años probablemente, muy cerca de donde estás mencionando. Y es bien impresionante cómo ha mutado, porque sigue siendo un barrio súper bien conectado y toda la cuestión, pero claro, antes había una escala, yo diría que era una escala que te permitía un poco más
comunitaria tal vez. Hoy Sí. día es mucho más denso, Sí. naturalmente. Un lugar que tiene mucho acceso a servicios, a transporte, es natural que se densifique. Pero eso también cambia la dinámica, ¿cierto? De todo el entorno, de todo el barrio finalmente. Total, bueno, me acuerdo dos cosas que me llamó la atención. Uno, la cantidad de semáforos para acceder a esa esquina. Ya hay que tener un manual para entender cómo cruzar antes donde no había semáforo, que era el bosque donde Almagro. Y por otro lado, ¿qué pasaba? Ahí justo en la esquina habían locales, donde estaba la carnicería, la panadería, el almacén, donde uno compraba el aceite con... se me está cayendo el carné, pero asqueroso. O sea, yo estaba pensando en ese aceite como con... Eso yo no alcancé, por ejemplo. Ahí. Weón. Bueno, y yo recuerdo en la época de la dictadura que mi madre me mandaba a comprar cigarros, pues fumaba. Y así como todo, bueno, y los pollos, que llegaban los pollos, que el camión con los pollos. Bueno, esa esquina era o el diarero, el kiosco. Claro. El kiosco que yo, iniciando mi sexualidad, tratar de asomarme a esas revistas prohibidas y tratar de sacarlas como con cierto pudor. Y el que decía, no, pero guárdala, guarda. Bueno, todo eso. O un poquito más allá, el cine de las Lilas, cine que ya tampoco existe, que era un cine importante. Pero es cierto, es que había más tranquilidad. No quiero meter en el tema de la seguridad, pero había más tranquilidad. Uno podía transitar por la calle con cierta tranquilidad. Y no me quiero también meter en el tema político porque para otros no era posible transitar con tranquilidad en la década de la dictadura, pero sí, la vida de barrio era más rica. Yo creo, esa sensación me queda a mí. Y ahí, pensando en esa, como los primeros amigos que te empezaste a hacer, bueno, en la ida al colegio, ¿cierto? En ese barrio, tú cuando chico, ya veías cosas que en el fondo había un cierto como, ¿cómo se llama? Como, ¿había un cierto gusto por la actuación ya o fue saliendo No. después? Mira, te lo puedo responder. Si bien yo era relativamente histriónico dentro de mi casa con mi núcleo más cercano, yo podía pintar el mono con mi hermana, disfrazarme, pero dentro de un juego muy seguro. Salía de ahí y cero. Casi todos mis hermanos buenos para cantar, entonces la fiesta, que cante una canción y la tía, pero cántele a la tía y toda esa weá. Pero yo no, nada. Yo no cantaba, yo nada. Yo generalmente era tímido. Yo siempre cuento la historia. Tenía una casa en la playa, que es donde hoy vive mi padre incluso, en que mis hermanos armaban carrete y a mí me daba mucha vergüenza pasar por el living. Entonces armaba circuitos saliendo por las ventanas para no pillarme con la gente porque me daba mucho pudor. Que no tiene nada que ver con lo que uno dice, pero hoy día, perdón, tuviste en el Festival de Viña. Es que son cosas distintas, pero no. Yo me declaro un tipo profundamente introvertido. Me gusta, y por eso tiene que ver con el tema del hogar. Lo potente que es mi hogar es mi refugio, mi cueva, ¿cómo se llama? Mi casita escondida en un lugar donde de alguna forma nadie me va a encontrar. Siempre me escondo. Pero no existía, no. A mí, yo nunca pensé estudiar teatro, nunca. Y si bien en el San Ignacio, Cristian García Huidobro hacía unos talleres, había que tomar un taller y yo lo tomaba, pero no hacía nada y Claro, siempre no, hago sí, el yo chiste. también tomé esos talleres, digamos, Pero no, bueno, y no era, Claro, no, no. uno no era para descubrir si era actor o no, no. No, sí salió después, mucho después de la ingeniería en que se me metió la idea en la cabeza y la agradezco profundamente porque Espere, entraste entonces a estudiar primero ingeniería ingeniería mecánica. mecánica. Ejecución mecánica no me dio tanto el puntaje, seamos honestos, ni tampoco tenía tan buenas notas en el colegio, entonces ingeniería en ejecución mecánica y dije, ya, ok, ya, vamos. Y me funcionó las máquinas y herramientas como experiencia, el dibujo técnico, el dibujo, bueno, hacer el despiece y entender todo eso. Pero el álgebra, el cálculo y la química reboté, pero bueno, como pelota de ping-pong. Y No. ahí, pero duraste un buen rato ahí. 2 años y medio. 2 años y medio intentándolo y finalmente decido hablar con mi padre, ingeniero, incluso, bueno, muy ingeniero, fue presidente de la Cámara de Chile de la Construcción. Ah, mira. Sí, entonces, él estaba feliz con esto de que uno de sus hijos, ya había otro hermano mayor mío que es ingeniero industrial y que yo fuera ingeniero mecánico, pero bueno, no se dio, me ayudó a hablar con él y aceptó este desafío con mucho miedo, me pidió que tuviera una carrera
paralela como de verdad, y no pude por los tiempos, y bueno, y después se dio y está más o menos feliz con lo que Y hice. llegaste al teatro, ¿hubo algo así como que tú recordáis que te gatilló en algún momento o fue también como por descarte que puede ser? O sea, sabéis que no sé mucho qué hacer y veo aquí algo. Sí, ¿Qué no, pasó? yo creo que el descarte era difícil porque era raro por descarte pensar en que está en Sí, la ingeniería. O sea, el tema de las herramientas, mi vínculo con la herramienta desde el bosque era importante. Si se echaba a perder algo, me gustaba tratar de arreglarlo. Generalmente no lo lograba, pero lo desarmaba y veía cómo funcionaba. claro. Eh, pero el teatro, cuando entró, te juro, yo recuerdo haber pasado por allá en la, ¿cómo se llama? En Avenida Ecuador, donde queda la escuela de ingeniería, y había un teatro donde decía el grupo de teatro de la... Tengo esa imagen. No es que pensé, pero dije, ¿cuál es un grupo de teatro de ingeniería? Qué raro. Pero no tenía ¿cómo se llama? La seguridad como para decir, ¡ay, quiero entrar ahí! No pude. Ahí entró. Y por otro lado, yo siempre le atribuyo gran valor a una obra que se llama Los Payasos de la Esperanza, con Mauricio Pesutich y Rodolfo Poblete, que yo la vi y más allá de lo potente de la obra, me llamó profundamente la atención qué era descubrí qué era lo que pasaba atrás. Cuando ellos desaparecían, o la previa, o la entrada, ¿cuál era la trastienda? ¿Cuál era esta caja de Pandora? ¿Cómo funcionaba? Y ahí tiene alguna vez una conversación con Federico Sánchez, me acuerdo, que me dijo, bueno, se asemeja un poco al mundo de la ingeniería mecánica, de saber cómo funcionan las cosas. Y ese es el único punto en que yo digo, ¿por qué me sedujo meterme en el teatro si, ¿cómo se llama? No era no sé si es el típico, no es que todos los actores son súper extrovertidos, no, para nada. Pero sí me dio la oportunidad de expresarme a partir de personajes. Y de ahí yo fui liberando un poco esta timidez, porque por medio de ciertos roles yo podía, por último, transitar en espacios que para mí mismo no serían fácil hacer. Y eso yo creo que ha sido muy liberador para mí en un crecimiento personal. Está bonito eso, porque estaba pensando mientras hablaba y decía, ¿cuál es la tecla que toca el actor propiamente tal? En el fondo, tratando de empatizar, no es que yo sepa así, en lo absoluto. Y claro, hay algo que puede tener que ver como con el vínculo que has mencionado, lo has mencionado en distintas frases, ¿cierto? La idea de vincularte. Y Mm, es el lugar donde me vinculo, el hogar, ¿cierto? Entonces, hay... Y eso puede ser, estoy pensando en vuelta contigo, ya que justamente eres una persona que te vinculas mucho y eso evidentemente hay un afecto cuando uno se vincula, hay un compromiso cuando se vincula. El teatro puede ser que te permita de alguna manera mediar, ponerle ciertas formas, ciertos límites, cierto profesionalismo también a ese vínculo, no el vínculo del hogar, el vínculo de la profesión, el vínculo de lo que yo hago, ¿cierto? O sea, es algo que quiero tanto, algo que me compromete tanto, que a través del teatro puedo hacerlo, ¿cierto? Pero manteniendo una cierta distancia también, que es distinto al hogar. En el hogar uno se vincula porque está de cuerpo y alma, digamos, vinculado con un futuro, sí, con un pasado, con una historia, con una comunidad, como sea, con tu familia. En el teatro tú sabes que entras y sales, digamos. exacto. Entonces puedes gestionar ese vínculo de alguna manera, no sé si es la forma de decirlo. Sí, y yo creo que te la puedo complementar como una pregunta que sale harto, que tiene que ver en el tema de la actuación, de esto de que uno interpreta muchos roles, ¿ya? Y yo a la gente le digo, en el cotidiano todos interpretamos muchos roles. El rol, el que más se asemeja, creo yo, al rol base, esencial, o a tratar de responder quién eres tú, es en tu casa. En tu casa tú bajas todas las barreras y dejas de ser quien soy. En este momento nosotros Claro. igual estamos interpretando ciertos roles. Yo estoy instalado en un espacio que me da cierta seguridad
Y estoy, claro, formando parte de una entrevista, pensando en mis palabras, tú en el trabajo como descubrir o generar una conversación, pero evidentemente que nosotros dos en este momento somos distintos en alguna medida de cómo nos levantamos en la mañana, Claro. en relación a, no sé, llevar niños al colegio o preparar el desayuno, o la ducha, o quién va primero, o hay que vestir, o todas esas variables, yo creo que uno está con la barrera súper baja. Pero todos los personajes de alguna forma sí se van protegiendo o se van armando. Hay como una armadura que uno va adquiriendo para interpretar los roles. Pero en el hogar, yo creo que uno se saca todo eso. Como cuando uno llega a la casa en la noche después de un día, uno hace... Hay la sensación de estacionar el auto o, no sé, abrir la puerta y hacer... Y decir, ok, ahora te vas a encontrar con los problemas de la casa que hay que llamar al gaffer y todo Claro. el típico, pero yo creo que ese es un espacio en lo más puro posible con respecto a cómo es uno en la esencia. O cuando estás solo en la casa, que ahí yo creo que es aún más potente. O sea, tú uno se encuentra consigo mismo, que puede ser también terrorífico. ¿Ah? No sé, también pensando en voz alta es lo que sucedió mucho en pandemia, cuando nos vimos obligados a encontrarnos mucho rato con quien éramos esencialmente, porque estábamos todo el día en nuestro hogar. Y Puede al ser. revés, y llevar digamos, todos los espacios del entorno a esa misma casa. O sea, fue todo Sí. Zoom, ¿cachai? Y todo el tema. Tú has mencionado con mucha fuerza el concepto hogar, Mm, que va muy en la línea de la tesis que tenemos en el programa. Digamos, una casa no es una casa, ¿ya? Entonces, y has tocado ahora una tecla súper relevante, que en el fondo es decir, claro, una casa es donde, o un hogar más bien, en este caso, es un lugar donde es el lugar tal vez donde tú eres más puro como eres, ¿cierto? O sí. sea, por decirlo de alguna manera. Estás sin las barreras, etcétera. Pensando ahora, a la luz de lo que tú estás diciendo, me hace mucho eco el impacto que tiene entonces alguien que no tiene ese espacio. ¿Ya? O sea, porque el no tener ese espacio, ¿cierto? Es finalmente estar siempre jugando un rol, por decirlo de alguna manera. Estás siempre en búsqueda de conectarte con otros para poder llegar a ese lugar. Estás teniendo siempre un rol, nunca ese espacio de intimidad, nunca ese espacio de tranquilidad, ¿cierto? Ese espacio en que tú sabes que hay una cierta rutina, que al día siguiente te vas a levantar más o menos con todos los desafíos del día por delante, pero un lugar donde te dormís y seguís al día siguiente con los tuyos y con nadie más, digamos. Así que tocaba como esa fibra. Sí, yo creo que las casas estructuralmente, claro, son lugares que pueden ser bonitos, grandes, chicos, más cómodos, menos cómodos, que a uno le acomodan, o te puedes ir a un extremo de una casa muy humilde, muy básica, una media agua, una casa construida por techo, incluso un ruco. Pero son relativamente espacios, en la medida que te den la tranquilidad de hacer esta respiración. Me hiciste acordar, yo tuve un cambio de tipo sociocultural, económico. Yo sí, claro, me siento privilegiado por donde me tocó nacer, que tiene que ver con una familia, claro que no existían problemas económicos, vivía en un barrio que evidentemente, en una casa grande donde podíamos vivir todos, si bien todos dormíamos, todos tuvimos piezas de dos, yo dormí con mi hermano Sebastián durante toda mi vida desde que nació y hasta que me fui de la casa. Y esa partida de la casa fue un punto de inflexión muy interesante en mi vida. Más allá de toda la experiencia que te da el Colegio San Ignacio con respecto al tema social, las experiencias, llámese trabajo fábrica, trabajos de invierno, donde uno tiene un cierto conocimiento con lo que puede ser una realidad social distinta a la una. Yo me fui a vivir a una población que se llama la Alberto Lagarribel, que quedaba es la Punta de Diamante, que da entre Avenida La Florida con Vespucio. Hoy la rotonda no existe, pero en esa época era la punta de la rotonda. Y la población todavía existe. Y yo me fui a vivir a una casa básica, muy básica, porque mi ex mujer, la madre de mis hijos, su padre trabajaba en la Corporación Cultural de la Florida y le habían asignado esa casa y ella se la arrendaba y la ayudaba a su hija y bien, ya, me fui a vivir ahí. El cambio físico, el cambio social, el cambio de barrio fue impresionante.
Pero fue maravilloso. De partida me encontré con un barrio mucho más cercano, mucho más atento y mucho más complementado. O sea, yo recuerdo que a un lado tenía a una familia donde el jefe de hogar era micrero y el otro era un taxista. Pero la cordialidad y la generosidad como de convivir con él fue impresionante. O sea, yo pasé de vivir en una casa gigante a una casa muy pequeña. Eh, pero, volviendo a lo que hablábamos del hogar, pero uno logra generar ese espacio en la medida que uno lo habite. Habitar el espacio, la casa, con el alma, o sea, darle alma a ese espacio, aunque sea pequeño, grande, es fundamental. Pueden haber situaciones malas, o sea, estaba hablando como en el mejor aspecto de la situación, pero pese a que, si bien, claro, vivía muy cómodamente, pasé a vivir con comodidades muy básicas, pero también la recuerdo con un cariño impresionante en relación al entorno y también a lo que logramos con la Patricia, iniciando el viaje de una relación, ¿cachai? Que funcionó. O sea, funcionó durante un tiempo, tuvimos 2 hijos, después ya no, pero todo bien. Eh, Eso siento que lo pongo como los dos extremos de la sensación de lo importante que es más bien el hogar que uno es capaz de construir en el espacio que uno habita. Ahora, es cierto que ese espacio debe darte seguridad. O sea, que la muralla, tú te puedas apoyar en la muralla o tengas la sensación de que te va a proteger del frío, del calor o de la lluvia. Y ahí es donde, claro, evidentemente que hay ciertos estándares que creo que todo ser humano debe tener para poder generar espacios donde uno pueda formar hogar. Un ruco, te puse el extremo Sí. del ruco, es de una fragilidad absoluta. Quizás él lo defiende y va a tratar de generar y uno incluso puede ver cierta alegría ahí. Pero no, en el fondo no da ninguna seguridad porque no es un espacio donde uno pueda sentirse seguro. Pero interesante el pilar, por decirlo así, de barrio o de comunidad en ese aspecto de seguridad. Mencionaste, por ejemplo, bueno, que tenga un muro donde uno se pueda apoyar, que tenga un espacio que dé una... Pero a veces, tal vez una falacia en la que vivimos, en el fondo una suerte como de, no sé, de ilusión, ¿ya? Es que vas a estar más seguro en la medida que más firmes sean las estructuras físicas, Mm, ¿verdad? Y probablemente tanto más relevante es que vas a estar más seguro en la medida que más firmes sean las estructuras sociales, por sí, decirlo así. O sea, que tu vínculo con los vecinos, ¿cierto? Se entienda que somos todos frágiles ahí y que la única manera, ¿verdad?, es que estemos entre todos apoyándonos a nivel de manzana, a nivel de comuna, pero a nivel de país también. O sea, totalmente. entonces, creo que es bueno poner esa en la discusión actual, ¿cierto? O sea, hay un aspecto de la seguridad muy relevante que tiene que ver con el tema, por decirlo así, carabineros, ¿cachai? No sé, pueden ser temas más claros asociados a la agenda de seguridad del país. Pero hay una agenda súper importante que está vinculada con la seguridad, llamémosle, no sé, los vínculos, la cohesión social, ¿cierto? El que los barrios entre sí se apañen. Y eso tiende a suceder más muchas veces en barrios más vulnerables, Sí. ¿ya? Porque no hay otra también. Así que súper interesante. Y lo otro, tú mencionaste un hogar es donde tú pones el alma, dijiste esa frase, Mm, con un énfasis propio, en el mm. fondo. ¿Qué significa poner el alma en el hogar? ¿Cómo lo describirías? Mira, también me hace acordar algo que no recuerdo ¿cómo se llama? Que la estaba buscando por una discusión que tengo, no discusión, pero una conversación que quiero tener con mi hijo, pero tiene que ver como uno generalmente, especialmente cuando uno es figura pública, tiende a cuidar y a respetar los espacios profesionales, el afuera, trata de ser amable, o sea, generas una vinculación como con los más, no con los tan cercanos, que te preocupas más de atenderlos a ellos, de cuidar, de abrir la puerta cuando alguien viene entrando a Mm. algún lugar o de ser amable, que está bien, está muy bien, pero es mucho más importante cuidar el espacio del hogar. O sea,
ponerle esa calidez, ponerle ese corazón, ponerle esa importancia, ponerlo en la primera de la línea a la casa. A veces uno tiende, creo yo, a no respetar y cuidar los vínculos afectivos que se dan por sentado. El hijo, la madre, el padre, el hermano. ¿Por qué mi hermano? Bueno, me tienen que entender. ¿Por qué mi mujer? Bueno, ya, me tiene que aguantar. No. En la medida que uno de verdad cuide, respete, así como muchas veces me estoy haciendo una autocrítica mía. Yo, claro, como figura famosa, tiendo a ser súper amable. Oh, ¿puedo sacar una foto? Sí, sí, saquemos la foto. ¿Podéis tomar la guagua? Sí, la tomo la guagua. ¿Podéis mandar el video a la Alianza? Alianza Azul. Pero a veces la Dani me habla y yo estoy... Y me dice, ¿qué? Anoche me pasó, llegué tarde del ensayo y yo me puse a ver todo lo que no había podido leer y me habló y de repente me mandó a la mierda, con justísima razón, porque no le puse la atención. Atención que a un tercero que se acerque y me dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Le podéis mandar saludos a mi mamá? Sí, sí, y dejo de hacer lo mío. Y ya, esa es la diferencia. Entonces, cuando la responsabilidad de uno es no dar por sentado que el espacio del hogar es un espacio seguro por sí. No, es un espacio que hay que cuidar como primer lugar. O sea, el término regar la plantita y todas esas metáforas que existen, de verdad creo que son fundamentales. Ese corazón, ese espíritu, se tiene que alimentar y se tiene que cuidar como hueso santo. ¿Se entiende? Sí, No, yo lo comprendí al menos, así que esperemos que el resto también. Has hecho también un giro, en el fondo, no sé si giro es la palabra, más bien has ido como adaptando, reinventándote en función de los medios que van saliendo cotidianamente, ¿cierto? Hoy día con una muy fuerte presencia en redes sociales, hay un podcast también que eres parte. Pero me llama la atención que en tus redes sociales ejemplificas muchas parte de tu reel, con un cierto humor a veces absurdo que yo comparto y que me río, digamos, es de experiencias medias cotidianas en el hogar. ¿Ya? mm. Entonces, ¿cómo el proceso creativo esa cuestión? ¿Cómo te van saliendo? De todas formas, o sea, de todas las alternativas posibles, uno puede estar mirando, copiando, conversando, evaluando, evidentemente también de ideas que salen con la Dani. Yo en general, bueno, cuando me metí de lleno, que ya son como 2 años, que tuvo que ver por otra historia nada que ver. O sea, yo siento que es una casualidad todo lo que pasó con las redes sociales conmigo. Realmente una casualidad. Yo nunca ¿Por qué una pensé casualidad? estar... Porque yo, lo he contado, pero yo lo hice en una conversación, o sea, hice una película, se llama Oro Amargo, donde soy actor y además productor ejecutivo, amigo del otro productor ejecutivo y guionista, y me dijo, deberíamos potenciar tu red, tenés muchos seguidores, no lo usáis nunca, el Instagram, y eso ya, pensando cuando tengamos que promocionar la película, esto filmándola ya en Copiapó. Bueno, finalmente nos juntamos con un grupo y se inició una campaña. Pero la campaña derivó en un mundo desconocido, yo muy prejuiciado por él. Yo lo miraba con ciertos recelos, esto de las redes, la gente mostrando los platos, el otro echándose crema, dice, no", o hablando sobre su familia. No me acomodaba. Y yo no la uso hasta el día de hoy. Mucha gente que me escribe por Instagram no me escriban tanto, ya tengo sin mi teléfono. Eh, entonces, eh, bueno, creció, explotó y se transformó en una cosa que me ha abierto los ojos en muchos aspectos, y ha sido muy interesante. Junto con eso, la Dani, mi mujer, empezó a intentarlo también hace poco y ahí ella abrió la casa. Yo no la había querido Mira, abrir. mira, Porque interesante. evidentemente empezamos a hacer ciertos Te contenidos dio permiso, juntos. entonces. Me dio permiso, o sea, llegamos a un cierto acuerdo, y está bien, y empezamos a hacer contenidos juntos que tienen que ver con pareja y que evidentemente era bueno hacerlo en la casa porque es más fácil. Y ahí empezamos a indagar, a jugar, a copiar, a ver, a descubrir, y ahí van saliendo esos temas. Y también nos ha obligado a conversar nosotros como pareja en la noche, tarde, tomándonos una copa de vino y decir, esto lo deberíamos hacer. O, viste, esto es un tema. O sea, las posibilidades creativas o las génesis creativas son realmente infinitas. Oye, me quedan un par de preguntas para ir finalizando.
compartimos un gusto por los temas como de carpintería, por decirlo así, ¿ya? Entonces yo me he dado cuenta que es harta la comunidad que comparte ese mismo gusto, así de repente de distintas profesiones, de distintos lados, hay gente que encuentra ahí como un espacio. Nosotros siempre decimos que la casa es como un lugar de futuro, ¿ya? O sea, un lugar en el fondo, cuando tú tienes un hogar, un espacio, un lugar donde tú estás habitando, de las cosas más potentes que se produce es que tienes un proyecto. ¿Ya? O sea, tú te imaginas ese lugar cómo puede ser en el futuro, con tus manos, con tu creación, puedes ahorrar para tratar de lograrlo, ¿cierto? Entonces hay algo, yo le digo, hay algo espiritual ahí, o sea, en el Sí, fondo, en el sentido de que trasciendo más allá del momento en que estoy ahora y me imagino a mí con mi familia en el futuro en este lugar, ¿ya? Entonces, el gusto por hacer las cosas con las propias manos, por decirlo así, está asociado a eso, como a transformar un lugar hacia el futuro. Es algo que te pasa también a ti en ese gusto que de repente nos abres con las redes sociales, de que uno ve tu taller, por ejemplo, mm, ahí, con que probablemente te conectas con los mismos ímpetus que habían cuando entraste a estudiar también probablemente ingeniería o en ejecución mecánica, que hay algo en ese espíritu no solamente de trabajar con el material, sino de construir proyectos. Con toda la complejidad que tiene un proyecto, sea de carpintería, sea de arreglo de la casa o sea de producción teatral. totalmente, totalmente. A mí, yo siento una pequeña espinita con mi taller, que lo armo, que voy, lo limpio, de repente me lo llenan, se transforma un poco en bodega, lo defiendo. Me pasa igual, hay- exactamente igual, me pasa exactamente igual. Cuando bueno, de repente veo, qué sé yo, una plancha metida sí, adentro, sí, sí, tres ¿por qué? sillas así acumuladas, y digo, ¿por qué eso ¿Por esto no es qué? una bodega? ¿No? Sí, sí, Como algo medio tiene, sagrado. para algunos, claro, ese es un Sí, espacio y dice, está lleno de herramientas, pongamos una bicicleta, la estufa, el verano, claro. ya, bueno. Junto con eso, claro, me siento un poco, creo que debería dedicarle más tiempo, porque tomando lo que tú decías, todo el proceso creativo en torno a esta creación en que parte con una idea o parte con un pedazo de palo, un pedazo de madera y una idea un poco en la cabeza y un dibujo y uno empezar ahí paso a paso con los cortes, con las herramientas, weón, con el cepillo y uno poco a poco va transformando este pedazo de palo en algo que tiene no solamente una forma distinta o cierta belleza en los encastres, lo que sea, sino además de repente va a formar parte de un lugar o va a formar parte de un lugar de tu casa o de un lugar de otro. Entonces ya va a tener de alguna forma una suerte de alma. Mm. No es solamente unos palos que uno ve tirado que la Dani siempre quiere votar, sino, no, por favor, no me los votes, sino que eso puede llegar a transformarse en algo. Y eso se asemeja mucho en el proceso o en el oficio en el que estoy. O sea, en rigor, yo ahora estoy metido de cabeza en una obra, entonces, y ha sido realmente encantador. Este viaje que tiene que ver con que te entregan ¿cómo se llama? Un libro o un guión que está lleno de palabras y que a partir de eso, que no tiene mucho valor, es un texto, va a transformarse en una experiencia que se completa cuando otro la recibe. Mm. ¿Cachai? Y ese viaje completo de descubrir cuáles son, que tiene fallas, que tiene errores, que tiene equívocos, que de repente que a uno le pasa, uno va Claro, cortando y sí. dice, no, era este lado de la línea, no, perdiste, te equivocaste. Nada, todo eso, medir 2 veces por lo menos. Bueno, en el proceso creativo, en la construcción, por ejemplo, de una obra de teatro, es exactamente lo mismo. Y al final también te van a quedar las dudas. Dije, lo podría haber, en vez de eso, haber usado, no sé, en vez de ese encastre otro. Te van a quedar las dudas de cómo entonces, por último, pensar para el que viene, que tiene que ver como con los errores, que tiene que ver con las equivocaciones, o que tiene que ver con el fracaso. Que me encanta esa palabra, porque al fin y al cabo el fracaso forma parte del viaje. Y el fracaso te puede enseñar a decir, ya, para la próxima, ya me equivoqué en esto, no me voy a equivocar de nuevo. Pero, pero ese proceso creativo, constructivo, que parte de algo que es inanimado, por decirlo de alguna forma, y se transforma en un objeto o en una obra o en una experiencia que va a generar
va a provocar, va a ser provocadora. Pensemos en armaste simplemente un banquito que quisiste regalar para la Pascua y al principio era un grupo de palos inertes y finalmente se entregan y alguien hace ¡qué lindo! Y va a tomar un lugar en el hogar de esa persona, Claro. y cada vez que lo vea va a generar un vínculo contigo. Bueno, una obra de teatro también. Alguien va, se sienta y puede decir, y por último, a mí me emociona profundamente cuando alguien en la calle llega y me dice, el otro día una señora me dijo El Príncipe Desolado. Y yo dije, que es una obra que hice hace muy tiempo, una obra muy difícil y muy difícil de ver, muy difícil de llegar a ver, pero es impresionante cómo de alguna forma a ella forma parte de su historia, de su recuerdo, de su memoria, para bien, para mal, no lo sé. Bueno, todo ese viaje o todo ese impacto que puedan tener esta construcción por hacer cosas, por hacer algo, porque las cosas inanimadas tengan alma pensando en el hogar, ¿cachai? Me parece súper fundamental o me llena de alegría saber que uno puede llegar a hacer eso con elementos tan simples como construir con unas maderitas algo que va a trascender en el tiempo y en el alma de las personas. Pancho, antes de entrar acá a conversar, este viaje que hemos tenido en el fondo de historia, de alma, de vínculos, tú me mencionabas algo que me pareció súper interesante de poder sacarlo a la luz. ¿Mm? Decías en el fondo que cuando tú te enfrentas a un lugar, cuando llegas a un lugar, te ha tocado espacio vivirlos dos veces, Sí, ¿cierto? Una vez como persona, digamos, comiendo o visitando o lo que sea, y en otra situación como actor. Y la perspectiva de ese mismo lugar es distinta. sí. ¿Por qué? Sí, eso me encanta cuando sucede. Como prólogo, contar la anécdota de un amigo que es actor y que viaja por el mundo porque forma parte del Circo del Sol. Entonces ha estado toda la vida ligado a funciones en distintas partes del mundo y él constantemente vive en hoteles. Y alguna vez me decía, no, las piezas de hoteles son espacios muertos. Entonces, y él siempre anda trayendo cosas de su casa para habitar esos espacios. Entonces los habita. No es solamente es un espacio. Y les da de alguna forma, les da alma, lo respira, cambia el color. Entonces yo también, claro, hablo del ejemplo cuando yo puedo ir un día a comer a un restaurante o a ir a un hotel con mi pareja y va a tener uno tiene una percepción distinta de ese espacio. Uno entra a un restaurante, se sienta, dice, uy, está bonito, la gente, pide la comida, disfrutas, conversas, pum. Y a la semana siguiente me ha pasado que he ido a grabar a ese restaurante. Entonces, la actitud de uno frente a ese mismo espacio es otra, es distinta. Ya te mueves distinto, te instalas en una mesa, no como con el espíritu que te vinculabas con tu esposa cuando estabas conversando. Yo creo que uno forma mejor parte cuando lo habita como persona natural, pero cuando vas a trabajar se transforma en un set de televisión. Es distinto, lo ves distinto, caminas distinto, te instalas de forma distinta. Entonces, siempre me llama profundamente la atención cómo, de alguna forma, quien le da el significado en los espacios, al fin y al cabo es uno, no el espacio en sí. Era el mismo restaurante, con la misma decoración bonita, no tan bonita, lo que sea, pero en rigor, que le dio sentido o un sentido distinto, soy yo mismo cuando lo habito para pasar un momento agradable o cuando lo habito para trabajar. ¿Cachai? Claro. Es extraño porque uno dice, pues, es el mismo lugar, pero tiene que ver más bien con uno. Qué interesante además la historia, porque es como que tu amigo, por ejemplo, es como que llevara pedacitos de hogar, Mm. ¿cierto? Y que al sacarlo y al poner en un lugar, como que eso irradia, ¿verdad? Sí. Irradia el espacio. Son sensaciones finalmente. Y para irse cerrando, Pancho, hoy día, si uno viera
por todo lo que hemos pasado. En el fondo, el arte, las obras, por ejemplo, tienen esa capacidad de hacernos todos vivir un mismo momento y en esa como intersubjetividad, digamos, en ese espacio en que todos estamos viviendo distintas emociones, pero es vivir una emoción que es colectiva. ¿Ya? Y con eso hay episodios, ¿cierto?, que nos conectan y que de alguna manera como que fuera como que el arte, estoy yéndome de tesis nomás, Está ¿sí? ¿Ah? perfecto. Pero como que el arte fueran como cápsulas que logran encerrar, en el buen sentido de la palabra, para que todos revivamos momentos que nos hacen comunidad, ¿ya? Momentos en que en ese momento a todos nos conecta con las emociones, en ese rito que, ¿cierto?, evoca un mito, ¿verdad? Nos conecta con las emociones que nos hacen un sentido común, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Hoy día, eh, Chile necesita más de esas emociones comunes. No están, pero tal vez el arte tiene que saber desembocarlas mejor, o ya existe, o existe de otra manera. ¿Cuál es tu reflexión respecto a eso? No puedo estar más de acuerdo contigo y uno tiene la imagen, bueno, no solamente yo como intérprete, sino también como espectador frente a alguna experiencia de tipo artística. O sea, hace poco fui que no conocía esa nueva sala de música que está en Vicuña Maquena, el BM20 parece que se llama, de la Universidad de Chile. Y viví una experiencia, no solamente por el espacio, que tenía ganas de conocerlo, y, pero que forma, forma parte como de mi viaje personal hoy en día, haber estado ahí. Y tiene que ver con la experiencia. A mí me gusta pensar las obras de arte, la experiencia artística como experiencia. El recital es lo más fuerte. Cuando uno va a un recital especialmente grande, uno tiene a 50.000 personas conectadas en la misma. Somos todos amigos. O sea, comillas, pero estamos todos en la misma. Somos una comunidad haciendo eco o en un lenguaje común. Estamos de verdad todos en pos de disfrutar, gozar, emocionarnos, conmovernos con esta situación que estamos viviendo Y juntos. en la misma frecuencia, literalmente hablando. Claro, Exactamente. está, En teatro pasa de alguna forma lo mismo bajando. Yo, como Héctor, siempre he tenido el sueño de lograr generar lo que puede suceder en un, no sé, en un recital de Rosalía. No lo vamos a lograr, pero por último tener la imagen que lo vaya a lograr es bueno. Ahora, si uno como sociedad tuviese la capacidad o o por último, la conciencia del valor que tiene que estemos todos en sintonía, como tú bien lo decías, yo creo que viviría en un mundo casi que rayaría en la perfección. Porque, claro, cuando sucede, uno sale de cualquier recital o cuando claro. sale donde estábamos todos en la misma frecuencia, sales, te subes al auto, te vas a tu casa o te vas al metro y al tiro uno asume un individualismo que se desconecta absolutamente de esta sintonía o de esta frecuencia común que estamos viviendo. Si lográramos tener conciencia del valor de estar en la medida de nuestras posibilidades o conscientemente buscando frecuencias comunes para poder avanzar, sería maravilloso. Yo lo he declarado un par de veces, siento cierta desolación especialmente por la desconexión, por la falta de diálogo, por la falta de frecuencias comunes que existen en nuestra clase política, sin entrar en detalles de gobiernos o partidos políticos. Pero uno escucha, ve cualquier programa como de debate o cualquier campaña, uno dice, aquel punto no tiene que ver con eso, o sea, me desencanta, me entristece, porque me hace mucho sentido el tema de la frecuencia. Si lográramos de verdad, creo que nos pegaríamos un salto como sociedad, como seres humanos, en pos de darnos cuenta de muchas cosas que este individualismo que nos cierra y que nos cierra en un loop sonoro de frecuencia solitaria y vacía, que de alguna forma, para cerrar, creo yo, tiene que ver con cuando uno cuando llegas a tu casa, lo que haces es conectarte con esa frecuencia que conoces y que te sirve y que te alimenta. O sea, la imagen un Claro, poco el enchufe. del enchufe y el cargador que ya.
pero un cargador que te pone en verde. La vuelta al hogar, digamos. Sí. Oye, Pancho, muchas gracias por toda la conversación, por este viaje, ¿cierto? De vínculo, de reconocer momentos justamente de alma, de depositar el alma, que finalmente eso, yo creo que es la manera en que nos vamos vinculando y que el hogar es eso al final, es como que sería como un derroche de vínculos en Sí. distintos sentidos, ¿verdad? Así que muchas gracias por esta conversación, por abrirte, por tu tiempo No, y un por placer. participar de No Fue es muy una bueno. casa. Maravilloso, de verdad. Muchas gracias. Fue bonito poder viajar entre los recuerdos y también añorar futuros mejores. Y cuando paséis cerca de tu ex casa, animarte a tocar nomás Tocar el el timbre y pasar. Yo lo he hecho. Listo, chao, muchas gracias. Chao. Encuentra este y todos los capítulos en el canal de YouTube Déficit Cero y en Spotify. No es una casa. Nos escuchamos el próximo domingo.